Bueno, hola alumnos de biofísica. La idea de estos videos es darles unos tips, orientarlos con la última parte de cada taller, que son los ejercicios de repaso. Vamos a comenzar con el taller número 1, que tiene 10 ejercicios. La idea es que ustedes, una vez que resolvieron todos los ejercicios numéricos y leyeron la teoría, con esto reafirmar los conceptos. Sobre todo acá no hay que resolver cosas numéricas, sino pensar y entender el fenómeno. El ejercicio número 1 dice realizar un gráfico de energía potencial versus altura, indicando unidades para un objeto de masa m. Bueno, si recordamos, entonces, energía potencial lo definíamos como m por g por h, ¿sí? Donde m sería la masa de este objeto, en este caso de masa m. G, la aceleración de la gravedad, y h, la altura a la cual se encuentra el objeto. Entonces, lo que nos pide es que podamos graficar energía potencial versus la altura. Tengo que indicar unidades, tengo que ubicar en el gráfico lo que quiero y poder pensar a la energía potencial como una función de la altura, ¿sí? ¿Qué quiere decir como una función? Que para cada valor de h va a corresponder una energía potencial. Esto, si ustedes lo analizan, es el gráfico de una recta. Porque estos dos valores están definidos y en este caso son constantes. M será la masa del objeto, G está definido. Entonces, para cada valor de h, ¿sí? Una altura que yo la podré determinar en metros si me ubico en el MKS, voy a obtener una energía potencial que, si estoy en MKS, va a estar dada en Joule. Entonces, para cada valor de h tendré una energía potencial. Para h1 tendré energía potencial 1. Y para otra altura, h2, energía potencial 2. ¿Sí? Entonces, la idea es poder entender esto y de ahí darnos cuenta que esto es una recta cuya pendiente, que es lo que me está preguntando, es el producto de m por g. ¿Sí? Esto es lo que apuntamos cuando les pedimos gráficos, que ustedes puedan entender qué tipo de gráficos es, qué unidades tengo en el eje de ordenadas y en las abscisas. En el punto 2 dice, en el caso de querer realizar un gráfico de energía cinética versus velocidad, ahora ya no me pide energía potencial, sino energía cinética. Versus velocidad. Entonces, lo primero que voy a pensar es a qué es igual energía cinética. Y sabemos que es igual a esto. Entonces, si ya miro, veo que hay una gran diferencia. Acá la altura estaba elevado a la 1, ¿sí? Por eso teníamos una recta. Pero acá la velocidad, que es lo que voy a estar graficando, que podrá estar en metros sobre segundos, y esto en Joule, está al cuadrado. Entonces, ¿voy a tener una recta? No, voy a tener otro tipo de función que para velocidad 0 va a ser 0, la energía potencial, pero después ya no va a aumentar como una recta, sino que va a tener esa forma, ¿sí? Entonces, la fundamentación sería esa. El punto 3 dice, diga cómo se llama la fuerza con que la Tierra atrae los objetos y cómo la calcula. Es importante tener en cuenta que la forma correcta de enunciar a esa fuerza es la fuerza peso, ¿sí? Que es igual a m por g. Esa es la fuerza. M por g
es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos. ¿Cómo la calculamos? De esa forma. El punto 4 que dice para esta fuerza es que matice un gráfico de F versus la fuerza, en este caso va a ser P, pero podría poner F, versus la masa. Si la masa la pongo en kilogramos, la fuerza la tendré en newton, ¿sí? Siempre ubicar las unidades. ¿Cuál va a ser la pendiente en este caso? Va a ser G, porque para cada masa, ¿sí?, voy a tener un valor de F, que va a ser la fuerza peso, determinada por G. ¿En qué caso puede cambiar esa pendiente? Bueno, cuando esté en un lugar donde la gravedad no sea la gravedad de la Tierra en otro lugar. Por ejemplo, la Luna. Que eso sería cuando les dice, ¿y en qué situación podría cambiar? Bueno, podría cambiar cuando esto sea un valor distinto de G. El punto 5 dice, con respecto al siguiente enunciado, diga si es verdadero o falso, justificando matemáticamente. Cuando les pedimos justificar matemáticamente, les estamos pidiendo que lo fundamenten con una fórmula a través de la cual ustedes sacan la conclusión. El enunciado dice, consideremos un objeto en caída libre, ¿sí?, de masa m que se encuentra a una altura h. O sea que tengo un objeto que cae, cuya velocidad inicial va a ser 0 si esa caída es libre, ¿sí?, y que va a ir aumentando su velocidad a medida que desciende. Entonces, lo que me dice es, el objeto tiene masa m y la altura es h. A medida que el objeto cae, gana energía cinética y pierde energía potencial. Y tengo que decir si eso es falso o verdadero. ¿A qué es igual la energía potencial? M por G por H. Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, sin mirar mucho más, yo voy a decir que este enunciado es verdadero. ¿Por qué? Porque a medida que el objeto baja, acá ¿qué voy a tener? A G, que me va a acelerar la caída del objeto, la velocidad va a ir aumentando, por lo tanto la energía potencial va a ir aumentando. Cinética, perdón. Y la energía potencial va a disminuir, porque en cada punto la altura a la cual va a ir descendiendo, digamos, h va a ser menor. Entonces, efectivamente la energía potencial va a descender. El punto 6 dice, una fuerza que actúa perpendicular a la dirección del desplazamiento de un objeto. ¿Cuánto trabajo realiza sobre él? Tenemos un objeto y una fuerza. Un objeto que se desplaza en una dirección y una fuerza que actúa perpendicular a esa dirección. Entonces, si recordamos la definición de trabajo, decimos que es la fuerza por el coseno de alfa, que ahora vamos a ver, por la distancia. En este caso, si miramos, siempre alfa, ¿sí?, es el valor cuando tengo una fuerza que está, con respecto a este movimiento, por ejemplo, está con una inclinación. Cuando me voy aumentando alfa, llegaría al perpendicular, eso sería 90 grados. ¿Sí? Si ustedes hacen este valor, el coseno de 90 les da 0. Entonces, el trabajo para una fuerza que está perpendicular a la dirección del movimiento de un objeto va a ser 0. Y si uno lo piensa sin prácticamente mirar la fórmula, se da cuenta también, porque, digamos, esta fuerza no está actuando en la dirección del movimiento en ninguna componente, por lo tanto no realiza trabajo.
dice, considere un objeto de masa m en caída libre desde una altura h. También para reafirmar el concepto de trabajo. Tengo otra vez el objeto que cae desde una altura h. Entonces, ¿qué fuerza está actuando acá? Dijimos, como mencionamos antes también, la fuerza peso, que es igual a m por g. Entonces, la aceleración que está actuando es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y entonces el trabajo que está realizando esta fuerza peso en este caso es la fuerza P, o sea, m por g. Y en este caso está en la misma dirección que el movimiento de la fuerza, ¿sí? P está hacia abajo, igual que el movimiento del objeto. Con lo cual alfa, coseno, va a ser de 0 grados. Esto, si ustedes lo calculan, les va a dar 1. A su vez nos falta por h, que sería la distancia, ¿sí? ¿Qué distancia va a ser trabajo? La altura h. Entonces, en este caso nos va a quedar que el trabajo de esta fuerza va a ser m por g por 1 por h. ¿Sí? 1 no lo pongo, h. Ese va a ser el trabajo. Cuando decimos fundamente, nos referimos a esto. El punto 8. Teniendo en cuenta el teorema de trabajo y energía, ¿podría calcular la velocidad final del objeto del punto 7? Bueno, el teorema de trabajo nos dice que el trabajo realizado por una fuerza es igual al delta de energía cinética. Que en este caso, eso es energía cinética final menos energía cinética inicial. La final va a ser un medio de la masa por la velocidad al final al cuadrado. La velocidad final justo antes de llegar al piso. Y la inicial, esto está en caída libre, o sea que la velocidad inicial era igual a 0 metros sobre segundo, por ejemplo. Entonces, el segundo término, que sería este, va a ser igual a 0. Entonces, si yo sé esto, y lo voy a poder igualar, voy a poder despejar la velocidad con la que alcanza la velocidad final de ese punto 7, ¿sí? Utilizando el teorema de trabajo y energía. Bueno, y por último, los últimos dos ejercicios tienen que ver con el concepto de potencia. Potencia lo podemos definir como, lo tienen también en el taller, en la teoría, trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? Y eso va a tener unidades de energía, que podrá ser Joule, por ejemplo, y esto se define como watt. Eso es lo que comúnmente utilizamos. Entonces el punto 9 dice, defina la potencia y diga en qué unidades se expresa. El punto 10 nos dice, para un objeto eléctrico de potencia P, ¿sí?, que vale tantos watts, ¿sí?, esquematice la energía consumida por dicho objeto en función del tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber en función del tiempo, que lo puedo poner en segundos, para un objeto de potencia P, que va a estar dada en watts, ¿cuánta energía, que podrá estar dada en Joule, si utilizo todo esto, va a consumir? Bueno, ¿y qué gráfico voy a tener? Si miro acá y despejo la energía, voy a tener que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. En este caso, para este objeto, la potencia está definida y es una constante,
Por lo tanto, esto va a ser una recta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la pendiente? La potencia del objeto. En función del tiempo. ¿Sí? Nuevamente, la idea de los gráficos es que ustedes puedan graficar y ordenar el concepto para decir, bueno, un objeto con determinada potencia, a medida que pasa el tiempo, consume determinada energía. Y si tengo un objeto de mayor potencia, y lo quisiera comparar, voy a ver que para otra potencia al mismo tiempo, voy a consumir una energía mayor. ¿Sí? Por eso objetos de mayor potencia consumen una energía mayor. Bueno, la idea es que los puedan pensar y que con cosas sencillas puedan fijar los conceptos de todo el taller. Muchas gracias.